El título de este panel es Retos de la Transformación Digital. El panel va a ser moderado por José Cerdán Ibáñez, presidente de Telefónica Business Solutions, y tendrá la participación de David Colmenares Spence, CEO, presidente de Allianz, de Julio Rojas Sarmiento, CFO del Banco de Bogotá, y de Carlos Graham Sardi, director de experiencia de clientes para Colombia de Accenture. Antes de cederle la palabra a José, que hará las veces de moderador, les voy a contar quiénes son nuestros invitados de hoy. David Colmenares Spence, presidente de Allianz. David cuenta con más de 20 años de experiencia construyendo y liderando equipos multinacionales. Se ha destacado al liderar procesos de transformación con alcance total sobre el negocio y las funciones técnicas. Ocupa la posición de CEO, de presidente de Allianz Colombia, desde el año 2017, tras desempeñarse en cargos en compañías destacadas del sector asegurador, tanto en Colombia como en otras regiones, como Zurich Insurance Group, ACE, Marsh y AIG. Es Juris Doctor de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. También está con nosotros Julio Rojas Sarmiento, CFO, Chief Financial Officer del Banco de Bogotá. Desde marzo del 2018 se desempeñó como Chief Strategy and Digital Officer del 2016 hasta marzo del 2018. Y combina su experiencia financiera con su interés por explorar el alto valor potencial de la tecnología en los bancos. Fue asociado en el grupo de instituciones financieras de la División de Banca de Inversión de Goldman Sachs en Nueva York y asesor senior de la oficina de la presidencia del Grupo Aval. Julio es graduado summa cum laude de la Universidad de Princeton y tiene un MBA de Harvard University del Business School como George F. Baker Scholar, de donde se graduó con una alta distinción. El tercer miembro del panel es Carlos Graham Sardi, director de experiencia de clientes para Colombia. Carlos tiene un ADN de servicio acumulando más de 25 años de experiencia en roles directivos como CEO de Cable Mágico y Convergia, vicepresidente comercial de Atento y Telefónica del Perú, director de calidad en Telefónica del Perú y vicepresidente de experiencia al cliente en ETB. Es considerado, Carlos, como un experto en diseñar e implementar programas de experiencia al cliente con impacto en el negocio, por lo que en su actual rol como director de experiencia al cliente en Accenture, apoya a clientes de diversas industrias en su proceso de transformación digital, colocando al cliente en el centro del nuevo ecosistema digital. Es administrador de empresas de Duquesne University y tiene un MBA del College of William and Mary. Y por último, pero no menos importante, tenemos un moderador de lujo, José Cerdán Ibáñez, presidente de Telefónica Business Solutions. José es una persona muy inquieta, con una gran vocación y apasionado por la tecnología y la aviación. Es un emprendedor muy exitoso en España y en el mundo. Ha realizado con éxito 4 emprendimientos que los ha vendido para dedicarse a su actual responsabilidad como emprendedor jefe de Telefónica a nivel global. Hace un cambio del emprendimiento individual por el emprendimiento corporativo. Y desde marzo del 2012 es miembro del grupo de expertos de alto nivel elegido por el gobierno el gobierno de España para definir la estrategia de desarrollo de la sociedad de la información. Además, ha sido ponente en varias universidades de primer nivel, el IES, el Instituto de Empresa, la UOAC en Europa y en España y en otros países donde es conferencista habitual. Es un gran emprendedor y es un gran gusto tenerlo acá y como moderador de esta conversación con otros empresarios. Y antes de cederle la palabra a José, esto está fuera del libreto, pero conversando con él en el café me di cuenta de su trayectoria, que es muy impresionante. Es la figura más destacada del mundo digital en materia de emprendimiento en España. Y quería hacerle una pregunta a José, si me permiten los demás panelistas, antes de iniciar el panel en forma, y es, ¿qué diferencia, José, hay en el emprendimiento
en general y en digital en concreto, entre trabajar en tu propia empresa, tu propio emprendimiento, y en una gran corporación como Movistar Telefónica? ¿Qué ventajas, qué desventajas hay en esos dos mundos? Porque aquí tenemos un poco de todo. Acá tenemos desde personas que trabajan en grandes corporaciones hasta pequeños empresarios que tienen su propio negocio. Y quería preguntarte eso. Yo creo que los negocios, yo siempre digo que el cuento La Vieja es básico para cualquier negocio, sea un banco, una aseguradora. Si compras a 2 y vendes a 4, tienes 2 para pagar todo. Pues financiarlo, cofinanciarlo, pero digamos, la economía básica es básica para todos. Tengas una pequeña empresa o grande. Diferencias, hombre, no es lo mismo manejar 28 billones que manejar, no sé, pues 18.000 millones. O sea, son variables distintas, es gente distinta. Tú, una compañía pequeña. Al final, yo antes te comentaba, yo soy piloto de avión y de helicóptero de hobby, ¿no? A mí si me dijeran ahora si podría volar un F-18, pues os puedo garantizar que dejaba todo ahora mismo aquí y me iba a volarlo y no volvía, ¿no? Pues esto es parecido, ¿no? O sea, al final te dicen, ¿quieres llevar un Nimitz? O sea, Telefónica es un Nimitz, es una compañía de 54 billones y es una gran compañía y para mí es un orgullo poderla llevar, sobre todo con el footprint que tiene, es una experiencia, pues la verdad que yo creo que muy importante como emprendedor y como empresario. Puedes intraemprender dentro de una compañía grande y yo creo que Telefónica lo está haciendo hoy en día. De hecho, todos los verticales que han aparecido antes son compañías que Telefónica ha adquirido. Telefónica tiene en Guaira 850 compañías tenemos compradas, que se gestionan desde Guaira, que tenemos desde Fintech, tenemos compañías de seguros, compañía de IoT, o sea, compañías de todo tipo. Entonces yo creo que es una compañía que está muy abierta. Guaira lleva más de 5 años, o sea, es muy abierta al emprendimiento. Entonces yo creo que estoy súper contento y súper cómodo. Sobre todo porque es una compañía muy dinámica y muy coherente con lo que hace. Muy bien, muchas gracias, Muchísimas José. gracias. Adelante con tu panel. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Telefónica. Y bueno, yo creo que estáis en los sectores, yo no sé si más difíciles, más complicados o ahora mismo los que están más punteros, ¿no? Sector seguro, que le afecta a la transformación digital brutalmente con todo el sareo de seguros que existe, banca sin comentarios, y Accenture, que tiene la parte ahora digital, que es una gran división, la parte digital. Entonces, yo simplemente, aquí me han hecho un guión, pero yo soy como bastante anárquico para estas cosas. Esto de leer, me acuerdo que leía yo en la primera comunión, entonces voy a intentar olvidarme de la primera comunión y tirar para adelante con ellos. Yo lo que os preguntaría que cómo afecta o cómo veis realmente la sociedad actual, porque yo creo que los mercados nos están empujando, o sea, yo creo que tanto la banca como los seguros, como tanto las consultoras, estamos abarcando mercados que nunca ni nos los habíamos planteado, pues estábamos cómodos, como Telefónica, o sea, yo levanto la mano como primeros. ¿Cómo veis los mercados, cómo os están arrasando, en el buen sentido de arrasar? O sea, todo el día con ideas nuevas y gente que te dice, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? Versus la transformación digital. ¿Cómo afecta a las personas la transformación digital en las compañías? Que creo que es lo más importante. Cambiar el mindset de las personas y cómo se está afectando, digamos, ahora, pues todos los players nuevos, o sea, tanto OTTs como nuevas consultoras, las agencias de publicidad. Nosotros que cogemos parte del tema digital de consultoría también. O sea, un poco que nos digáis vuestros pensamientos sobre transformación digital y cómo nos veis a Telefónica, básicamente, en esta propuesta de valor. Arranco yo. Bueno, antes de continuar le pregunté a Julio y si hizo el MBA en Harvard, no fue un curso de fin de semana. Bueno, tú sabes que en España esto está de moda ahora, ¿no? Lo de los Acá cursos. también. Te podría decir yo que también lo he hecho en la Juan Carlos I, pero vamos, dejémoslo estar. Acá también. Bueno, a ver, yo creo que todo proceso de transformación en una compañía, cuando es realmente fundamental como la digital, tiene que partir de la cabeza con un firme convencimiento de que se van a dar los pasos hacia adelante y que va a haber siniestros en el camino, porque las tortillas se hacen rompiendo huevos. Absolutamente. Entonces es generar la conciencia, el sentido de urgencia, porque esto avanza a pasos tan rápidos que cuando uno ya termina de ejecutar proyectos que en el pasado eran de 2-3 años sin problema, tienes que empezar a hacer proyectos de 2-3 meses y salir constantemente con modificaciones, con lo cual es el sentido de urgencia, generar el compromiso de los equipos, el entendimiento, culturizar
que es tal vez la parte más difícil en el interior de una organización, porque una industria como la del seguro, emitimos en papel hasta hace muy poco tiempo, ¿no? No usábamos tecnologías como los drones o como el videochat para hacer inspecciones, seguíamos yendo. Hasta hace poco pedíamos 3 cotizaciones en vez de meternos en Google. Entonces, generar ese cambio al interior de la compañía es, yo creo que el desafío más importante que hay. Ya después, ejecutar proyectos cortos bajo el marco de un gran proyecto es factible si la gente entendió y si la gente se subió, porque tiene que entender eso y tiene que estar con el engagement. Y partners como Telefónica son fundamentales en eso. A mí Guaira me funcionó en Brasil para dar ideas y para empezar a utilizar esos servicios y obviamente la suite completa del On Life Company. Pero la realidad es, tiene uno que tener ese thought partner afuera de la compañía, que le haga pensar distinto, porque muchas veces al interior de la compañía se piensa lo mismo y se reciclan ideas, ¿no? Y ante el punto de cada 5 minutos llega un proyecto nuevo, es fundamental tener, si no desde la cabeza, a alguien que le organice a uno el pensamiento y lo ayude a priorizar proyectos, porque si no queda totalmente sumido en un mare magnum de proyectos. Muchísimas gracias. Sí, yo compartiría lo que dice David, que lo más importante desde el punto de vista nuestro, por lo menos, es talento humano y cultura. Y esos son los retos más grandes. También a la primera pregunta que se le hace a José, creo en una de estas empresas con un legacy bastante largo y una trayectoria bastante larga, es si han cambiado la manera de hacer las cosas. Ahora, pasando un poco a la pregunta de industria y la industria bancaria, pónganse a pensar un poco cuál es el producto del banco. Es plata, es el dinero. La gente nos da a nosotros el dinero y nosotros colocamos el dinero. Y el dinero en sí mismo es un commodity por excelencia, es decir, no hay un billete de 50,000 pesos que es mejor que el billete de 50,000 pesos que puede dar un banco o otro banco. ¿Y qué es lo que ha permitido que los bancos en el pasado tengan una ventaja y no les hagan o puedan, digamos, mantener su posición competitiva? La regulación, la red de distribución, la confianza de cada uno de los usuarios y el balance sheet, el balance. Y piensen un poco el ambiente en que estamos ahora. La regulación está cambiando muy rápidamente, particularmente, por ejemplo, en Europa, todo lo que se está viendo de open banking y que los bancos abran, digamos, las bóvedas de información que tienen. De punto de vista de confianza, pues la verdad la crisis financiera en Estados Unidos del 2008 cambia un poco la manera que la gente ve los bancos y se empiezan a abrir campos, particularmente con compañías de tecnología grande, que tienen ya a veces más confianza de las personas que los bancos mismos. La red de distribución, pues ni hablar, es como la más obvia. Anteriormente, para uno poder ser un banco, uno tenía que tener una red de sucursal amplia, grande, y ahí se hacían los negocios. Pues todos los días eso va cambiando. Y por último, balance sheet, digamos, el balance, digamos, y poder tener el tamaño financiero de robustez. Pues hay, digamos, modelos nuevos que están saliendo, que están demostrando que eso no necesariamente tiene que ser así. Entonces, cuando uno ve eso que está atacando la industria, pues uno tiene que cambiar y tiene que venir desde arriba, no solamente desde la presidencia de la empresa, sino desde la junta directiva, y tiene que, de nuestro punto de vista, haber una directriz clara de por qué estamos digitalizando. Porque también un punto que hace David, que es muy importante, creo que es más difícil saber qué no hacer que qué hacer, porque vienen tantas cosas, hay tantas distracciones digital, para cada persona quiere decir algo diferente. Y entonces uno tiene que tener muy claro en qué está enfocado, cuáles son las prioridades y cómo va a cumplir esas prioridades. Y yo creo que eso, digamos, es ese cómo, esas metodologías, pues obviamente son las que vienen cambiando. Entonces, pues para nosotros, digamos, así sí pensamos en el mundo. Muchísimas gracias. Bueno, concuerdo totalmente respecto a una de las principales, o quizás la más importante y la más compleja en un proceso de transformación digital, es el tema cultural. Y yo le añado un elemento adicional que tú lo mencionaste y está en procesos de transformaciones diferentes, y siempre la cultura es la que hace que gane o que fracase. Y un elemento principal es, yo le digo, es el apoyo de Dios, y es de la junta directiva de los dueños, que tienen que estar montados, o sea, para que se vea desde arriba.
Desde nuestra industria, como consultores en donde de alguna manera nos involucramos en los procesos de transformación digital de las compañías en muchos sectores a nivel mundial, para nosotros inclusive es más complicado porque nosotros tenemos que estar un paso adelante de todas las tendencias, de procesos, tecnologías para poder llevar esas herramientas a nuestros clientes. Y añadiendo eso, la pregunta es que siempre nos preguntan los clientes, bueno, ¿y esto cuál es el retorno que vamos a tener sobre la inversión, sobre todas las inversiones que vamos a tener? Todos los líderes reconocen que las capacidades digitales pueden cambiar y transformar el negocio, están haciendo inversiones importantes en IoT, Cloud, Big Data Analytics y Cybersecurity, pero nos preguntan, bueno, ¿y esto qué valor tiene? Y ahí encontrar la correlación y demostrar la correlación entre las inversiones digitales y el retorno digamos, financiero de esas inversiones es en donde de alguna manera todos nos enfrascamos de cara a qué hacemos primero. Hicimos un estudio a nivel mundial que nosotros llamamos el Digital Performance Index o el índice de desempeño digital, en donde esa correlación pues no necesariamente está, o lo vuelvo a refrasear porque si no aquí sale todo el mundo corriendo, todavía no está. Y veíamos que de como más de 340 empresas en 8 industrias, 117 indicadores a lo largo de la cadena de valor donde la transformación digital se va a hacer, solamente el 6% tenían un índice de transformación digital muy alto, estaban haciendo las cosas bien desde digital, y eso se estaba de alguna manera a través de indicadores financieros de corto y largo plazo, estaban teniendo un impacto, solamente el 6%. Después podemos profundizar en qué tipo de compañías están logrando ese 6%. Y sobre Telefónica, pensamos, y esto también lo hicimos a nivel y me atrevo a decirlo porque pues no les fue muy mal. No les fue muy grande, a ver, atrévete. Digamos a nivel mundial de las empresas de telecomunicaciones, Telefónica en ese índice de transformación digital es la número 1. En el estudio del año pasado, no sé todavía este año, Hoy más. No lo he visto, pero seguro, absolutamente. Una cosa os quería decir, porque nosotros tenemos ese mismo problema. Estamos con compañías que tienen, o sea, y que muchas de las personas que estáis aquí tenéis el problema, son los legacy. O sea, ¿cómo peleas con los legacy? Y luego la segunda es los datos. Tienes seguros que antes iban con un papel y hacían, como nosotros, con las líneas palotes. El banco, la cuenta, el número de cuenta o la señora Matilda. Y en Accenture pues no es aplicable, pero bueno, teníais el cliente, pero como cliente, ¿no? Pero la rentabilidad que le puedes sacar al cliente ahora es otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, tú peleas con tu día a día, o sea, es decir, tú tienes que llevar el barco hacia allí, pero poco a poco tienes que llevar las lanchas rápidas para ir más deprisa. Entonces, tú como solapas el día a día del banco que tú no lo puedes parar, porque claro, es muy fácil. Yo discutí el otro día con Amazon. Tú cuando montas una startup, tú vas de cero. O sea, yo, si me dais un data center ahora, lo compactaría por 4. Si cojo el data center de telefonía, no lo puedo compactar por 4. Por empezar de cero es compactar con cosa nueva, haces granja, compactas y sacas energía. Igual que en un banco serían los datos, quitaría las SAN, quitaría las IBM, los mainframes entonces, ¿cómo lleváis a cabo eso? Pues nosotros lo que más cuesta es solapar un servicio que no lo puedes apagar, ojo, y tienes que un día decidir cuándo lo apagas y quién es el valiente de apagarlo, pero pasa en la empresa pequeña y en la grande. Pues en la empresa pequeña puedes tener, como digo yo, al cuñado que lleva eso y le dices, oye, cuñado, que se acabó la fiesta, que esto se hace de otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estáis llevando ese tema hoy en día? O sea, estáis montando una fina capa, porque el otro día yo discutía con una persona de Google y él dice que tenemos que aplicar las mismas normas que aplican ellos. Ellos montan un proyecto, ¿vale?, que no lo tira la centrifugadora, que es el gran banco, la gran compañía, y hacen una fina línea y lo van como colocando, como sirviendo Diet Coke, Coca normal y sirviendo los servicios, pues el cliente los quiere servir antes. Entonces, ¿cómo estáis afrontando el solape de los legacy antiguos versus los legacy
que se te ocurren a ti. O sea, tú dices, oye, esto no puede seguir así, ¿no? Y claro, tú te encuentras toda la fuerza de ventas, o la banca igual, o cualquier compañía de las que estéis trabajando. ¿Cómo afrontáis ese tema? Que eso es digitalizar realmente, ¿no? O sea, ¿cómo solapan las dos cosas? El caso que se me viene a la cabeza, que lo vivimos en el día a día, hasta hace muy poco tiempo, una compañía de seguros como Allianz, que vende salud, atendía enfermos y solo pensaba en atender enfermos y en eficientizar la atención de los centros médicos, de los hospitales y médicos, etc. De repente surge que tienes 1 millón de atenciones al año y que si analizas esas atenciones vas a empezar a ver patrones, y que la persona que desafortunadamente tuvo un cáncer tal vez había ido al médico 3 años antes quejándose por un zumbido en el oído y terminó siendo un cáncer. Con lo cual ahí viene el Big Data y hacer todo el análisis de datos para que cuando llame el cliente o vaya al médico, el sistema le diga al médico, hágale este examen, por más que no esté en el protocolo, hágale este examen porque existe una posibilidad X, Y o Z. Ahora, decirle eso al que maneja la red médica, al que maneja la relación con los abogados, al que hace el análisis desde hace 25 años de la misma manera, es muy difícil. Y ahí surge, vamos a hacer un proyecto aparte, no hable con nadie, le pasamos la información debajo de la puerta, pero manéjelo usted con este concepto y lo lanzamos, porque si empezamos a mezclar esas dos culturas va a ser absoluta y totalmente complejo. Después, el día de mañana, el sistema le va a decir al médico, haga el examen, seguimos atendiendo la red médica, pero la realidad a veces hay que separar y hacer proyectos separados completamente del resto del ecosistema, y también poniendo timelines muy claros. Si en 2 meses esto no arranca, hay que parar. O sea, try and if you fail, fail quick. Pero a veces hay que separar para poder generar ese cambio. Yo diría, para nosotros, cuando empezamos a pensar cómo queríamos estructurar la transformación digital, nos hicimos esa misma pregunta y miramos diferentes modelos. Dijimos, queremos poner a digital como una de varias prioridades bajo la estructura corporativa del status quo. Queremos empezar de cero, es decir, seamos dueños desde el Banco Bogotá, pero creemos otra entidad, otra marca, otros sistemas, todas las ventajas de poder empezar de cero. Tratamos un híbrido, digamos que sería, hagamos algo dentro del banco, pero un poco separado y busquemos cómo integrarlo. O no hacemos nada de eso y simplemente compramos compañías o tratamos de incubar otras compañías y no nos metemos. Cuando tuvimos ese debate, el primero no nos pareció que nos daba suficiente velocidad. Y al final del día, nosotros la manera que pensamos en digital es velocidad. Y velocidad es lo que está cambiando hoy en día. Digital no es nuevo, digital lleva muchos años. Pero lo que ha cambiado es el ritmo de cambio. Se ha vuelto exponencial en vez de lineal. Y eso obviamente viene de poder de cómputo, unas mejoras increíbles, las comunicaciones, mejoras increíbles. O sea, hay unos habilitadores que están permitiendo que se acelere el cambio. Y la fórmula, creemos nosotros, para estar llevando la bandera y ser líderes del mercado era velocidad. Entonces el status quo no nos funcionaba. Por otro lado, el otro lado del espectro, como digo, y es crear una compañía por fuera, nos parecía desaprovechar todo lo que sí tiene el banco. El banco, pues siendo el segundo banco del país, 17,000 colaboradores que son expertos en la industria bancaria, un tamaño y una escala enorme, que pues sí, la ventaja de empezar de cero es que los sistemas legacy pues sirven más rápido, no nos tenemos que preocupar que nos vamos a cargar el banco con alguna iniciativa que vamos a sacar digamos a producción, pero por otro lado empezamos de cero y nos podríamos sentir súper chéveres creciendo al 40,000%, pero creciendo el 40,000% sobre 1 o sobre 0, pues no, digamos es muy demorado. Mientras empezamos con nuestra base de clientes, más de 5 millones de clientes aquí en Colombia, más empezamos sobre la base que tenemos, es un reto mucho más grande, pero uno puede aprovechar todo eso de una manera, de nuestro punto de vista, mucho más. Entonces, entre las últimas dos que decíamos, oiga, tratamos de comprar compañías y las integramos o creamos como un área aparte. La de compra de compañías o de incubación de compañías nos parece una opción interesante, pero no todavía. Sentimos que es que si vamos y empezamos a comprar o incubar o a invertir,
Después, la integración con el negocio no está listo porque no hemos cambiado la cultura y no tenemos las prioridades claras dentro de la organización, dentro del banco. Entonces esa opción nos parece muy interesante, pero probablemente no por ahora, o por lo menos estamos empezando a llegar ahí. En el 2016 no estábamos listos. Lo que deja por proceso de eliminación, digamos, de nuestro punto de vista, era la creación de un área aparte, pero 100% dentro del banco, que encaja con los sistemas que hay legacy, que nos hace más demorado, nos da más dolores de cabeza, todo, pero es una integración que creemos que aunque en el corto plazo pueda ser más difícil, en el mediano y largo plazo tiene unos beneficios enormes, como lo pensamos nosotros. Y eso requiere una colaboración y un trabajo de la mano con las áreas del banco existentes. No solamente tecnología, pues es obvio, pero también las áreas de negocio, las áreas transversales de legal, de crédito, de riesgo, de cumplimiento. Todas esas áreas transversales tienen que estar también montados en digamos, en esta visión y ver el valor agregado para cada uno de ellos. Entonces, nosotros nos fuimos por ahí, llevamos así como un año con ese modelo, pero sí requiere estar totalmente conectados y requiere, eso es, digamos, lo que más requiere trabajo y esfuerzo. Y aunque haya toda la voluntad del mundo dentro de una empresa, pues uno tiene que también poder liderar y demostrar el valor de lo que uno está creando. Entonces, volviendo al punto, digamos, financiero y cómo encaja esto financiero y uno cómo vende la propuesta de valor dentro de, pues es un poco no ortodoxo, digamos, que vive la transformación digital bajo el puesto del Chief Financial Officer, del puesto financiero, pero es que nos hemos puesto esa meta clara porque nos parece la mejor manera de poder demostrar el valor y entonces poder estar midiendo constantemente y demostrando ese valor nos parece que es la única manera que sea sostenible esta apuesta. Si no, los poderes de Dios que dices que es la junta directiva y los dueños, al año van a decir muy bonito, muy interesante, muy chévere, pero eso no me está Sí, lo que generando pasa es retorno. que tú decías, una apuesta que es realmente una apuesta, te puede salir bien o te puede salir mal. Y no te puedes marchar, o sea, no hablamos del juego, sino, o sea, y al final, si tú pones al director financiero, te tumba todo al final, por lo que dices tú, el KPI, el no sé. Y yo creo que la transformación digital hay que verla de otra manera, es ¿cuántos entrantes existen al día nuevos? Como tú decías, ya no hay eje de coordenadas y abscisas. Entonces, te pregunto a ti que estáis estudiando todo el día, o sea, realmente, ¿cómo lo tienes que posicionar? Porque si tú lo posicionas en una parte financiera, como dices tú, no te dan los números ni de coña. O sea, tú no te transformas. Tú sigues igual porque los números te dan como banco. Pero existen unos que van mucho más deprisa que tú y te empiezan a quitar. Por ejemplo, hace poco salió en Wall Street Journal una encuesta que decía, mi primer dinero yo se lo doy a Goldman Sachs, pero mi segundo dinero me lo voy a empezar a pensar si se lo doy a Facebook, a Amazon o a Google. Entonces, te van quitando un poquito de tu negocio. O sea, no hay que ser tampoco terrorífico en el decir, no, es que se acaba el mundo. No se acaba, pero hay que estar pendiente. Y hay que poner nerviosa a la organización. Y a la organización hay que tenerla en tensión y, sobre todo, como decías tú antes, de premura. O sea, esto va de tiempo. Y hay una aclaración, digamos, la parte financiera, porque sí, claramente la gran mayoría de las apuestas digitales no tienen un retorno positivo inmediato. Pero yo diría dos cosas. Uno, sí hay apuestas digitales que tienen retornos rápidos o por lo menos se pueden fasear las inversiones para que sí lo tengan. Y segundo, lo que me refiero es un poco a una reasignación de recursos. Al final del día el rol de un CFO y de un CEO y de presidencia es asignación de recursos, asignación de capital. Y si uno obviamente cree que el capital va a tener un mayor retorno aquí que acá, uno puede sacar de aquí y poner para allá. Obviamente eso puede ser muy controversial y puede ser difícil. Y por eso empieza David, yo creo, con el punto de tiene que venir desde arriba, porque si viene de un nivel T-1, 2, 3 o 4, inmediatamente se van a encontrar contra paredes y empezar a chocarse. Y ahí también pienso que es importante dos cosas. Confianza, generar confianza como compañía, como proveedor, como banco, como compañía de seguros, y también darle la cara a los clientes que vienen en las generaciones futuras, porque si no, usted no tiene web, o X, Y y Z, o no hace esto, ¿cómo así? Pero ¿qué tipo de compañía es? Y después es, ¿cómo le voy a vender a un joven de 15 años hoy un concepto de un seguro en el futuro, si no es hacerlo de una manera digital, rápida, fácil, etcétera, etcétera? Con lo cual, digamos, el retorno
uno no puede decir genero más o menos confianza, ¿no? Pero es una apuesta al futuro. Al final del día aloco mi capital porque quiero seguir existiendo 140 años más. Y como mi rol como de consultor, voy a redondear todas estas ideas y ponerlas en un marco metodológico de éxito digital. Sí, no, este es gratis. Escuchar atentamente. Este es gratis. ¿Se acuerdan de ese 6% que les dije de compañías a nivel mundial que eran exitosas en su transformación digital y que estaban logrando éxitos financieros? Y tanto José, David y Julio pues han dicho, digamos, el por qué. Pero en principio son 4 cosas o 4 características que tienen estas empresas. La primera, estas empresas están transformando el core de su negocio y están a través de mecanismos digitales liberando inversión que estaba antes atrapada para la segunda característica, que es hacer crecer el core. O sea, digamos, no vamos a volver al Banco Bogotá en un banco digital 100% de la noche a la mañana. Tenemos, o Allianz también irnos, o sea, hay todavía potencial de crecimiento en el core del negocio, también con capacidades digitales. La tercera, y que lo mencionaba Julio, era de que también son muy hábiles en poder identificar oportunidades de bajo riesgo, en donde pueden invertir esos recursos que han liberado del core en iniciativas en que de alguna manera les permita empezar a armar eso nuevo, ese negocio nuevo. Y la cuarta es, que lo mencionaste tú al principio, ese balance entre lo nuevo y el legacy. Van a balancear las inversiones en el futuro y en el core y en el corto, digamos, en el corto y largo plazo, para ver en qué momento hacen lo que llamamos ese pivoteo sabio hacia el futuro a través de negocios que les permite tener un crecimiento acelerado en sus resultados financieros. Esas 4 características, y esto es gratis, son los que les va a permitir pues, ser exitosos en su transformación digital con beneficios económicos. Pues muchas gracias. Otra de las cosas que le estaba pensando yo aquí un poco, como está de moda, ¿no? Ya lo podéis imaginar, es qué hacemos con nuestros datos, ¿no? O sea, primero yo, segundo tú, tercero tú, y tú lo redondeas gratis, ¿vale? Y hacemos la voy a ver qué me invento. Ya que estamos aquí, aprovechemos el tema del self-service, ¿no? O sea, está la polémica de Facebook, está la polémica nuestra de los datos que tenemos, nosotros los tenemos anonimizados, nosotros tenemos una gran compañía como es Luca con el tema de Big Data, que hacemos los datos anonimizados, los agregamos, los ponemos, los subimos y los bajamos. Tú tienes unos datos, yo estuve el otro día con una compañía también viéndolo, que puedes modificar. Yo estuve, por ejemplo, el otro día con una compañía en Londres, que lo que estaban haciendo con inteligencia artificial, estaban sacando de la web todos los choques que había habido y las fotos de las partes de los coches para llegar con inteligencia artificial y que no tengan que ir los peritos, por ejemplo, imagínate, ¿vale? O sea, una startup, ¿no? Que la ha sacado Google para que veáis hasta qué niveles, pero además a una velocidad bestial, o sea, no es que estén pensando a 5 años. Y en el banco, tratamos con BBVA, con Santander, con Popular, con Sabadell, con todos, estamos mirando de montar plataformas. Porque nosotros, digamos, la gente sí que confía en dejar los datos con nosotros, tanto con vosotros, con nosotros, ¿no? Entonces, nosotros estamos estudiando y la famosa 4ª plataforma que tiene Telefónica se basa en eso, en la compartición con una API de los datos anonimizados de los clientes, ¿no? Entonces, porque al final puedes sacar más provecho, o sea, realmente el Big Data, o sea, la manipulación del dato es también como parecido, o sea, en un futuro, acordaros, será como la manipulación genética que se está haciendo hasta la fecha, o sea, tú un dato lo puedes manipular si tú eres capaz de inocular en el dato lo que a ti te interesa. Pues primero tienes que conocer a las personas. Los legacy que tenemos todavía no están habilitados para eso, pues son distintos países, distintas secuencias, tienes que hacer como dicen los técnicos, el famoso data lake, pero que no es baladí, o sea, aquí cada uno te viene y te dice, haz un data lake, es como si cogieras, no sé, una piscina y me voy a hacer una piscina, y como bien sabéis, no es tan fácil, ¿no? Y sobre todo la capacidad o el potencial que tiene esa persona, porque hasta la fecha tú no te planteabas
cuál es el potencial de tu cliente o qué es lo que le puedes vender, ¿no? Porque, por ejemplo, Telefónica ahora, cuando vamos a hablar con vosotros, yo hablo con 5 personas normalmente. Son todos chief data officer, chief no sé qué, chief, ¿no? Entonces, tienes que hablar con 5 personas, con lo cual yo tengo que cambiar la estructura comercial a partir del dato que tengo. Entonces, no sé qué pensáis, un poco un pensamiento en alto, o sea, tampoco hay que, ¿no? ¿Qué pensáis de todo el tema? No con la polémica, ¿no? O sea, realmente el dato, porque a mí también me sorprende, o sea, cuando la gente hace el I agree o el I accept, está aceptando unas cosas que en las pólizas de seguro te vuelven loco, pasando página, y dice, pues si no lo está leyendo, lo va a firmar igual, porque tiene que pasar la página. Entonces, a veces cuando algo gratis, el producto eres tú. Partiendo de esa base y de esa filosofía, ¿cómo veis el tema? No, déjale que concluya. Y así claro, si no sale gratis a todos hoy, para un día que están de oferta. No, yo creo que cuando tu legacy es Jurassic Park, es muy complicado. Y es muy complicado porque no había estandarización de cómo se ingresaban los datos al sistema. E inclusive para diferentes partes de la compañía, el mismo indicador quiere decir una cosa distinta. Con lo cual, construir, digamos, el Data Warehouse como primera medida es, creo que, más doloroso que el resto del proceso. Sentar a todos los actores y decir, ¿qué quiere decir este dato para todos nosotros? ¿Cómo organizarlo? Porque al final del día, los activos más importantes que tiene la compañía, más allá de sus empleados, que son gente y no activos, son clientes y datos. Y eso es una cosa que es bastante doloroso el inicio, pero ya cuando uno empieza a conectar las cosas y a que se empiece a hablar con el Data Lake, que mucha gente piensa que conectar es la parte fácil y es lo más difícil de todo después de armarlo, pero realmente, digamos, como proceso de ir armado de datos, creo que es uno de los deal breakers para una compañía de seguros o para un banco. Si no está haciendo ningún tipo de data analytics, crunching o realmente entender el potencial de clientes y qué más puede hacer o no hacer el cliente, está perdido en el espacio ya. Sí, nosotros, como les comenté, lo primero que hicimos es entender por qué queremos ser digitales. Y para nosotros son 2 razones. Mejor experiencia de cliente, ser más eficiente en lo que hacemos. ¿Cómo logramos esos 2 objetivos? Que siempre son los que tenemos en mente. Tenemos como 4 palancas principales. Mejor conectividad, o sea, mayor interacción con el cliente. Automatización de procesos, decisiones e innovación. El tercer punto de decisiones me refiero a data. ¿Qué podemos hacer con toda esta información que tenemos y cómo podemos sacarle provecho? Pues claramente tiene que haber casos de uso, tanto que mejoran la experiencia del cliente, ofertas que están personalizadas, ofertas que tienen mejor pricing dependiendo de la persona, o sea, una cantidad de ofertas que son mejor experiencia cliente y pues obviamente de una manera más eficiente. En vez de yo lanzarles 400,000 correos y SMS y una cantidad de mensajes no targeteado, sería es poder uno predecir probablemente con patrones de comportamiento qué es lo que tiene mayor probabilidad de conversión. Y eso también va a hacer que tengan mejor experiencia. Entonces vuelve a ser como un círculo virtuoso de cómo funciona eso. Nuestro approach un poquito a los mismos problemas del legado que dice, digamos, la información toda se tenía a mano, todo a diferentes campos, estamos trabajando como 2 tracks paralelos. En vez de quedarnos en tratar de trabajarlos cronológicamente, es decir, primero crear un data lake, trabajar 25 años en la creación del data lake, cuando por fin lo tengamos ya quedó obsoleto la tecnología, entonces empezamos otro track de 25 años y nunca logramos tener nada que se pueda utilizar y siempre es una promesa de $300 millones. No se preocupe, junta directiva, que en el futuro esto va a pagar. A decir, a ver, vamos a tratar de estandarizar definiciones, vamos a tratar de construir el data lake, vamos a tratar de tenerlo perfecto, pero vayamos cogiendo casos de uso específicos que agregan valor ya con la data que tenga. Y yo puedo sacar en 3 a 6 meses algo que agrega valor con una analítica avanzada. Y también tenemos que ser muy honestos en dónde estamos. No estamos en el punto de Big Data, no estamos en el punto de algunas de las cosas que hoy en día está haciendo Google o Facebook. No estamos ahí y es un poco, creo que a veces la industria se enamora con buzzwords y empieza a pensar en unos casos de uso súper impresionantes, súper interesantes, que para algunas compañías es realidad,
pero para otras no lo es. Y si uno trata de hacer eso, es tratar de correr antes de caminar. Entonces es cómo podríamos utilizar la base de datos que tenemos, en la realidad que tenemos, y generar una oferta de valor mucho mejor. Y eso sí lo estamos logrando y sí lo estamos pudiendo hacer. Y una de las ventajas que tenemos de alguna parte aquí en Colombia es que uno puede ser un fast follower y ver qué está funcionando bien en otras partes del mundo y aplicarlo acá. Y eso, por definición, la innovación siempre va a tener un ROI menor, mucho mayor magnitud pero menor probabilidad. Mientras que aquí uno lo que tiene la ventaja de poder hacer es ver qué cosas están funcionando, adaptarlas a la realidad local y poder sacar un caso de uso o una utilización de data inteligente, buena, con un retorno positivo. Y ese ha sido un cambio de chip. Digamos, nosotros venimos trabajando bastante sobre la oportunidad de datos. Eso no, como digo, no es nuevo, no es de este año. Eso lleva 10 años hablando del potencial. Pero un poco la diferencia es cómo lo trabajamos, con qué metodologías y con qué objetivos. Por lo menos para nosotros así pensamos en ese. Y ahí, antes del wrap-up. Yo creí que José iba a hacer el wrap-up. No, el wrap-up es la idea. Ya, okay. Que es un punto fundamental que dice Julio, que es: a otro le funciona, yo lo puedo usar, que es un paradigma que hay que romper en las compañías, que se está rompiendo, que es el síndrome de no me lo inventé yo, no lo voy a hacer. Es: a otro le funciona, copy-paste y vamos para adelante y lo mejoramos. Pero esa es una cosa que es fundamental entender, que se puede hacer y que se tiene que hacer, porque el objetivo es darle mejor servicio a los clientes, generar esa confianza y obviamente tener más retorno. Para redondear la idea, pero es primero una anécdota. Tenía un jefe en Telefónica hace muchos años, en donde uno venía con una idea espectacular. O sea, Carlos, y me decía: Carlos, ¿eso ya lo hicieron los gringos? No, los gringos no lo han hecho todavía. Esperemos a que lo hagan los gringos y después lo hacemos nosotros. Pero respecto al dato, independientemente de que todos nosotros tomamos decisiones cada vez que hacemos una transacción de acepta las condiciones, ahí tenemos que estar tomando en cuenta de qué es lo que estamos haciendo con ese dato, y eso es otra discusión. Pero desde el punto de vista de la data, hoy, como la conocíamos antes, que era estructurar unos data warehouse con la información legacy transaccional de las compañías, en donde decíamos: no, aquí ya tenemos el X-ray del cliente. Eso fue evolucionando y después lo llamamos: no, ya tenemos la resonancia magnética, ahorita ya estamos hablando del ADN. Pero hay que tomar en cuenta que ya la data estructurada, como la conocemos, es un porcentaje mínimo. El 10% de la data, digamos, a nivel mundial es data estructurada como la conocemos, que es la transaccional. El 90% es data no estructurada, o sea, que es la voz, son imágenes, en fin, o sea, es todo el tema de señales que nos puede dar el tema de IoT. Y ahí está el potencial. La cuestión es, nosotros como seres humanos es imposible procesar la cantidad de data que van a estar generando y que ya están generando estos aparatos. Entonces viene el tema de las tecnologías. En el caso de Telefónica tiene la cuarta plataforma, digamos, potenciada por el tema cognitivo, que es una tecnología que permite poder analizar todo este tipo de información y darle un cierto sentido para la toma de decisiones, digamos, de negocio. Pero eso no solamente la tecnología, las compañías deben de construir, y aquí está la parte compleja, las capacidades de análisis interno de esa información, porque es totalmente diferente. Puedo tener la tecnología que me dice: esta imagen correlacionada con esta voz y con ese sentimiento me da este ADN de este cliente, y después, ¿qué hago con eso? Esa capacidad de análisis con una visión de negocio es el diferenciador. Y entonces, pues eso quizás un poco para redondearlo. Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir y por vuestra exposición. Yo simplemente añadir también, porque al hilo que decías tú, o sea, yo no creo que haya que copiar, o sea, copiar estoy absolutamente de acuerdo, o sea, no hay que inventar. Yo creo que el problema de las grandes corporaciones como las nuestras es que siempre hay alguien que está inventando algo y que sigue el suyo, pero sí que es importante coger los modelos aspiracionales, o sea, es decir,
yo veo algo y digo, mi aspiración es esa, que yo sé cómo está, pero es como decir, yo quiero subir al Himalaya. Oye, tú vas a subir al primer campamento base, pero con eso, como decías tú, yo ya obtengo un rédito que no tengo y cambio la cultura. Y yo sí que diría que los modelos de negocio, hay muchos modelos, como decías tú, que no son exportables, que no nos podemos hacer trampas. Y la tecnología a veces conlleva todos los movimientos del Big Data, todo, a hacer cosas que a veces es absurdo. Tienes proyectos, o sea, yo creo más en el proyecto rápido y veloz, y el sentimiento de urgencia de la gente culturalmente, que yo creo que la transformación digital, por ejemplo, en Telefónica, lo que sí que se hace culturalmente, el sentimiento de velocidad. O sea, nosotros necesitamos ir deprisa, y más porque yo te tengo que dar un servicio. O sea, sobre las redes están teniendo unas modificaciones brutales, ¿no? O sea, yo no puedo tener W Service, pero te puedo dar algo parecido porque va por la red. Pero yo siempre pienso que hay que tener aspiracionales, ¿no? En banca, oye, yo me pongo estos aspiracionales, consigo esto. En seguros, esto, claro que no vas a poder poner, pero, y básicamente eso era un poco por terminar y daros las gracias por haber venido y sois bienvenidos siempre en la casa. Muchísimas gracias y gracias a todos vosotros. Gracias por la invitación.